Ciudadanas y ciudadanos de la República, señores representantes de los medios de comunicación social, familiares de los señores generales salientes y entrantes e invitados especiales, señoras y señores servidores públicos, voluntarios, tripulantes aeronáuticos y suboficiales, señoritas y señores cadetes y guardiamarinas, señoras y señores oficiales superiores, subalternos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo y pasivo, señores generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo y pasivo, señor comandante general de la Policía Nacional, señores comandantes generales de la Fuerza Terrestre, Naval, Aérea y jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entrantes y salientes, autoridades civiles y eclesiásticas, representantes del cuerpo diplomático, consular y agregados militares acreditados en el Ecuador, señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, señoras y señores asambleístas, autoridades de control y funciones del Estado, señores Fernando Cordero, ministro de Defensa Nacional, César Navas, ministro coordinador de Seguridad, Hugo Jácome, presidente de la Función de Transparencia y Control Social, señor Gustavo Oyal, presidente del Consejo de la Judicatura, señora Gabriela Ravenera, presidente de la Asamblea Nacional. ¿Estamos todos? ¿No falta nadie? ¿Estamos completos? Sí, no falta nadie, así que vamos a continuar nomás. Hoy conmemoramos la contundente victoria del Ejército de la Gran Colombia en el Portete de Tarqui, fecha que se consagró también como Día del Ejército Ecuatoriano, Día del Civismo y Día de la Unidad Nacional. Hablar de Tarqui es hablar de Sucre y de su genio militar y grandeza humana. En 1829, el gran mariscal de Ayacucho intentó una solución pacífica para evitar la batalla contra sus antiguos compañeros de armas, los poderosos batallones peruanos conducidos por Lamar y Gamarra, que habían invadido el sur de la Gran Colombia. Sin embargo, el choque fue inevitable y el valor de Sucre y sus escuadras, al mando de oficiales como Flores, Oleri o Camacaro, derrotaron a un ejército que les doblaba en número. Tarqui es una de las mayores lecciones del pasado y Sucre, el general más leal y más amado por Bolívar, es una inspiración constante. El gran mariscal siempre exigió lo mismo antes y después de la batalla, porque sostenía que la victoria no da derechos, lo cual se conoce como la doctrina Sucre. Él se entregó por entero a la causa libertadora. Apenas a los 15 años de edad pasó a formar parte como alférez del Ejército Patriota. En 1813 conoció a Bolívar, que influyó de manera decisiva en su formación. Los restos del mariscal, por su expresa voluntad, descansan en Quito. Nuestros ejércitos de tierra, mar y aire son herederos de las virtudes del gran mariscal. Compatriotas, soldados de mi patria, cuando llegamos al poder en el 2007, la situación de las Fuerzas Armadas reflejaba bastante bien la situación del país. Después de darnos la victoria en el CENEPA, fueron prácticamente abandonadas por el poder civil. Y en el 2006 llegaban apenas a un 14% de capacidad operativa. Esto era una verdadera irresponsabilidad que pagamos caro cuando nos encontramos indefensos frente al bombardeo del gobierno de Álvaro Uribe el 1 de marzo de 2009. Hoy, la capacidad operativa de nuestros ejércitos es de las más altas de la historia. En estos años de gobierno, hemos invertido más de $2.000 millones en repotenciar nuestras Fuerzas Armadas, casi 7 veces más de lo que invirtieron los gobiernos entre 2000 y 2006, que fueron $307 millones, lo cual no alcanzaba ni para reponer los pocos equipos que teníamos. Aunque falta mucho por hacer. Hoy la Fuerza Terrestre tiene todos sus vehículos renovados. La Fuerza Naval, los 2 submarinos absolutamente repotenciados y convertidos en los más modernos de la región.
además de nuevas lanchas guardacostas, lanchas rápidas, aviones no tripulados. En el 2007, la Fuerza Aérea prácticamente había dejado de existir, pero hoy tiene flota supersónica, flota subsónica, de las más modernas, nueva flota de aviones de transporte. Lamentablemente, su flota de helicópteros Drup está paralizada por 4 accidentes, 2 de ellos por fallas mecánicas. En su malicia, incluso ciertos oficiales retirados dedicados a la política llegaron a decir que deliberadamente se compraron helicópteros de mala calidad, cuando estos son seleccionados, probados y sobre todo piloteados por la misma Fuerza Aérea. Con temeridad se llegó a afirmar que había existido sobreprecio en la compra, cuando solo el seguro de los 4 helicópteros accidentados por la revalorización de los aparatos en el mercado mundial ya supera el monto pagado por toda la flota. Como verán, no se respeta nuestra inteligencia, y menos aún la verdad. Lo más fácil para evitar tanta infamia sería no hacer absolutamente nada, pero nosotros seguiremos cumpliendo con nuestro deber. Queremos agradecer por su trabajo al mando saliente, generales Luis Garzón, Carlos Obando, Rol Banderas y contraalmirante Luis Santiago. La patria agradece, reconoce sus servicios, nuestra gratitud también para sus familias. Damos la bienvenida y auguramos éxitos en sus funciones a la nueva cúpula militar, vicealmirante Osvaldo Zambrano, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de brigada Luis Castro Ayala, comandante de la Fuerza Terrestre, teniente general César Merizalde, comandante de la Fuerza Aérea, vicealmirante Ángel Zarzosa, comandante de la Fuerza Naval. Todos ellos excelentes oficiales. Cuenten con todo el respaldo del Gobierno de la Revolución Ciudadana y de su comandante en jefe, el presidente de la República. Al igual que Sucre en Tarqui, no hay batalla más dolorosa que la que enfrenta a los amigos. Pero como él también decía, hay batallas que no se buscan, se presentan y vale la pena darlas. Siempre hemos sido partidarios de la estabilidad de los mandos y de hecho en nuestro gobierno y después de probablemente décadas, por fin los mandos duraban los máximos establecidos en la ley. Pero entendamos que vivimos un Estado de Derecho, una democracia vibrante, donde no es posible aceptar que los uniformados realicen expresiones públicas de aspectos jurídico-administrativos y sin la autorización de la legítima autoridad civil. Escuché hace algunos días a uno de los oficiales salientes decir que actuaron de acuerdo a sus convicciones. Estamos en un país libre, todos tenemos derecho a tener nuestras convicciones, pero esas convicciones están subordinadas a la ley y en el caso de las Fuerzas Armadas, a la indispensable jerarquía y subordinación al poder civil. Hoy se argumenta que fue el presidente el que supuestamente rompió la ley en el llamado caso ISFA. Aquello no es cierto, pero incluso si lo fuera, en un Estado de Derecho, no es el alto mando el árbitro de las decisiones de la sociedad civil, peor de su comandante en jefe. El artículo 159 de la Constitución de la República establece que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes. Aquello no es letra muerta, es parte vital de una democracia. Un mando tiene la obligación moral y profesional de velar por el bienestar de sus soldados, pero aquello no puede confundirse con devenir dirigentes gremiales de los soldados activos y pasivos. Esto es extremadamente peligroso, pues a diferencia de otros dirigentes, tendrían la fuerza de las armas. Existe un profundo error de concepción. Escúchenme, queridos cadetes, guardiamarinas, soldados. Existe un profundo error de concepción, incompatible con la Constitución, el Estado de Derecho y sobre todo
con la sociedad de justicia y equidad que todos anhelamos. Escuchaba el otro día a un alto oficial en servicio pasivo, muy respetuoso por cierto, no malcredito como estos señores que acabamos de ver. Lo escuchaba argumentar que el ISFA es parte integral de las Fuerzas Armadas. El ISFA no es parte de las Fuerzas Armadas, cuya misión, estructura y competencias están claramente determinadas en los artículos 158 a 162 de la Constitución de la República. El ISFA es parte del sistema de seguridad social del país, como lo establece claramente el artículo 370 de la Constitución, que me permito leer. Artículo 370. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social de acuerdo con la ley. Sus entidades de seguridad social formarán parte de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad social. Gracias a las últimas enmiendas constitucionales, se añadió a este artículo el párrafo, cito, el Estado garantiza el pago de las pensiones de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por esa gravísima confusión conceptual, de acuerdo con la ley de creación del ISFA anterior a la Constitución, su director debe ser un oficial en servicio activo con rango de general o almirante, es decir, soldados de la patria. Si hubiese un solo almirante o general en la República, en caso de guerra, no podríamos utilizarlo en la defensa, porque estaría encargado de administrar el ISFA. Todas estas son claras desviaciones de la misión de nuestras Fuerzas Armadas. Pero esto, además, demuestra rezagos del viejo país, que felizmente se ha ausentado de esta reunión sus representantes en esta mañana. Esto demuestra rezagos del viejo país, aquel de la sociedad de grupos estancos y no del bien común. En realidad, lo que está ausente en estas visiones es la construcción de un verdadero sistema laboral y de seguridad social, como lo ordena la Constitución en su artículo 370, y al cual todos tenemos derecho, independientemente de si se es público o privado, civil o uniformado, pero considerando, por eso el régimen especial, las diferentes especificidades, en este caso de la profesión de soldado. Por ejemplo, la vida militar es muy dura y contempla extenuantes jornadas, sin poder considerar horas extras. Por eso la LOSEP, la Ley Orgánica de Servicio Público, en su artículo 115, correctamente estableció compensaciones por horas extras que se pagan al ascender de grado. En el caso de las jubilaciones, como decía también este alto oficial en retiro, al cual escuché en un programa de televisión, dada la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas, los militares tienen que retirarse forzosa y prematuramente, por lo que en todas partes del mundo reciben pensiones de retiro antes que la sociedad civil. A cada especificidad, una justa compensación, pero todo lo que no es específico a la vida militar debe ser análogo al resto del sistema. De lo contrario, se estaría rompiendo con principios básicos de equidad social. Lamentablemente, esto es precisamente lo que ha ocurrido. Mientras que en el sector civil, la jubilación es en función del sueldo promedio de los últimos 5 años, en el sector militar es en función del último sueldo recibido, con lo cual un general que se retira al día siguiente de ascendido gana una pensión de general para toda la vida. Mientras en el sector civil las pensiones se ajustan de acuerdo a la inflación, en el sector militar se incrementan con el sueldo de los activos. Y como estos sueldos, de forma por demás justa y hecha por nuestro gobierno, han subido considerablemente, aquí nadie está discutiendo los dignos sueldos de nuestras Fuerzas Armadas, y jamás, pese a las presiones de los opositores de siempre, me arrepentiré
de pagarle sueldos dignos a los servidores públicos de la patria. Y como estos sueldos, de forma por demás justa, han subido considerablemente, las pensiones también han subido, en este caso de forma no tan justa. De hecho, al no pagar impuestos y tener menos descuentos que los activos, en una situación probablemente única en el mundo, un oficial en servicio pasivo recibe mayor ingreso neto que un activo. Y estamos hablando además de los sueldos militares más altos de la región. Mientras que en el sector civil, así el aportante haya tenido un sueldo multimillonario por ser un sistema solidario, hay un techo máximo para las pensiones. En el sector militar y policial, estas pensiones no tienen límites. Esto ha producido que la pensión máxima en el sector militar sea 2.4 veces mayor que la máxima en el sector civil. E incluso ha provocado que dentro de las mismas pensiones militares haya una diferencia de 6.5 veces entre la mayor y menor pensión. Las terribles diferencias de pensiones dentro del propio sector militar y entre el sector militar y civil son absolutamente injustificables y claras fuentes de inequidad. Debería haber la misma pensión máxima para toda la sociedad y a su vez esta pensión máxima debería ser un múltiplo razonable de la pensión mínima en esa sociedad para evitar así crueles diferencias, por lo menos en la última etapa de la vida. Aunque esto está muy lejos de llamarse equidad social, ha sido muy difícil de corregirlo por una malentendida autonomía del ISFA e ISPOL, pese a que la Constitución, nuevamente, claramente manifiesta que son parte del sistema de salud y seguridad social del país. Similares situaciones suceden con la cesantía, entendida en el sector militar como la compensación por fin de carrera. En el sector civil, al salir una persona del servicio público, recibe una compensación de 5 salarios básicos por cada año laborado, así se trate del presidente de la República o de la más sencilla secretaria. Pero en el sector militar, el que más gana tiene mayor cesantía, sin que tenga ninguna relación con lo aportado a lo largo de los años, ya que no se trata de cuentas individuales, sino de un fondo de reparto, siendo un sistema absolutamente regresivo, porque se subsidia más al que más gana, no al que menos gana, al que más gana. En el sector civil, una persona se retira con un máximo de $53.100 después de 40 años de trabajo. En el sector militar, un oficial con ese tiempo de servicio se retira con más de $200.000. Para la cesantía, contribuye el soldado y el Estado. Pero si el soldado se retira antes de los 5 años, ni siquiera puede retirar sus aportes. Si se retira antes de los 20 años, puede retirar sus aportes, pero no los del Estado, los cuales quedan en el ISFA y sirven para financiar las cesantías más altas. Todo esto aumenta la inequidad. Esto tiene que cambiar. Y al igual que en el sector civil, las cesantías deben ser iguales para tropa y oficiales, en función exclusivamente de los años trabajados y no en función del sueldo, para que, insisto, aunque sea en el momento del retiro, lograr un poco más de equidad. Hoy he sentido vergüenza al saber que el rancho de nuestros soldados es de $3 por día. No entiendo cómo han podido pasar estas inconsistencias. Los sueldos más altos de la región, pero apenas $3 para el rancho. Los absurdos que aún comete nuestro gobierno, por lo cual pido disculpas, sobre todo a nuestra tropa. Por supuesto que hay que corregir urgentemente este problema, pero también hay que hablar de otros problemas, de esas desorbitantes cesantías subsidiadas por el Estado, donde un general del ejército recibe, como aquel que se acaba de retirar, más de $200.000 al retirarse, o de las pensiones jubilares de cerca de $5.000 que reciben algunos de los de luto que estuvieron marchando por aquí, también subsidiadas por el Estado. Les aseguro que repartiendo un poco mejor esos recursos, también podrían comer mejor nuestros soldados. Se entiende que en el servicio activo existan diferencias de sueldos en función de responsabilidades y jerarquías, pero no se justifica que en el servicio pasivo se mantengan tan grandes y graves diferencias.
así como tampoco se entienden las injustificadas diferencias entre sector civil y uniformado. Además, ya que hablamos de rancho, también es necesario comprometernos a nunca más tolerar las insultantes prácticas de diferente comida para tropa y oficiales, diferentes platos, diferentes fiestas, diferentes clubes, los unos con todos los lujos, los otros apenas un galpón. Todos somos iguales, todos comemos igual, todos tenemos derecho a vivir igual. Un caso extremo de discriminación, pero representativo, ocurría en la Policía Nacional. Tenía 2 liceos policiales en Quito, uno al norte, barrio de clase media alta, para los hijos de los oficiales, y otro al sur, barrio pobre, para los hijos de la tropa. Es decir, la discriminación desde la niñez. Esto, nunca más, soldados de mi patria, nunca más, queridos compatriotas. Vamos a ser mucho más radicales para lograr la equidad. Emitiré los correspondientes decretos y reformas legales para que estas prácticas discriminatorias queden absolutamente prohibidas. Parte fundamental de esa equidad radical es, además de la gratuidad de las escuelas militares, la absoluta meritocracia. Hoy se toman por separado los exámenes a los jóvenes que quieren entrar a la escuela de oficiales o tropa, respectivamente. Esas no fueron mis órdenes. Tiene que haber un solo examen y mientras haya cupo, los aspirantes mejor calificados decidirán a qué escuela ingresar. Meritocracia y gratuidad, compañeros, fuentes de equidad. Para finalizar, también otro alto oficial en servicio pasivo, esta vez en forma no muy respetuosa, manifestaba que Ecuador es el único país en la región donde los militares aportan a la seguridad social. Esto es precisamente fruto de pretender que el ISFA tiene autonomía financiera. Un sistema mucho más sencillo y transparente sería que el soldado recibiera un sueldo neto y que todos los supuestos aportes personales y los patronales fueran pagados por el único empleador, el Estado, directamente pagados al ISFA. Tan solo con este ajuste contable se lograría la no aportación reclamada por el mencionado oficial. El problema no es el ISFA, lo permite la Constitución. El problema es pretender que es autónomo financieramente o que crea riqueza, cuando el 100% de sus recursos vinieron y vienen directa o indirectamente del Estado. Queridos compatriotas, la razón de ser de la autoridad pública es el bien común. Soy el presidente de la República, es decir, la cosa pública, lo que es de todos. Tenemos que pasar de la sociedad fragmentada que recibimos a la sociedad de la equidad, donde todos tengamos iguales derechos. Como siempre, intentarán confundir causa con efecto. El que ocasiona los problemas no es el que los origina, de acuerdo a estas personas, a estas fuentes. El problema es quien los evidencia. Como bien dijo el gran Simón Bolívar, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Y como dice Alberto Cortés, mi cantautor favorito, en un mundo de ciegos se sospecha del que abre sus ojos. Los hombres de bien tenemos la certeza que la historia sabrá poner las cosas en su sitio. Como yo recibo las ofensas según la calidad del ofensor, por ejemplo, la partida de oficiales en servicio pasivo, representantes del viejo país, son inmerecidas condecoraciones que ponen en mi pecho hoy en día. A Eloy Alfaro lo llamaban tirano, dictador, déspota, por quitarle los bienes ociosos a la iglesia, por darnos libertad, justicia, dignidad. Hoy incluso este campo se llama Eloy Alfaro, el más grande ecuatoriano de todos los tiempos. Todavía tenemos una democracia demasiado inmadura, donde un problema administrativo entre dos instituciones públicas pretende desestabilizar al país. En el conflicto por los terrenos, en los amanes, la primera pregunta que nos deberíamos hacer todos los ecuatorianos es por qué el ISFA tenía terrenos
originalmente destinados a la defensa nacional. Esto tiene que acabar. En estos años de gobierno, queridos compatriotas, he tenido la suerte de conocer muchísimos soldados de honor que me han dado verdaderas lecciones de vida. Siempre estará presente en mi alma, con profundo cariño, admiración, mi ex jefe de seguridad, coronel John Merino, de la Infantería Aérea, que en agosto del 2009 dejó en asamblea al presidente reelecto para que asuma nuevamente el mando, cuando había una epidemia de la llamada gripe porcina, y no nos avisó que tenía los síntomas hace varios días. Después de esa asamblea, de dejarme en Asamblea Nacional, fue directamente a emergencia y nunca más salió. Perdió la vida, un verdadero héroe de la patria. ¿Cómo olvidar a uno de los tantos decanes que he tenido, extraordinarios oficiales y queridos amigos? No voy a decir su nombre, no me lo perdonaría. Pero por esas cosas medio raras que existen en la fuerza algunas veces, por haber sido decán del presidente como castigo, lo mandaron nuevamente a la Amazonía, pese a que el puesto ya no correspondía a su rango de coronel. Y, adicionalmente, su esposa acababa de dar a luz. Cuando supe de la injusticia, le dije: coronel, voy a ordenar que lo regresen a Quito. Y casi sin subordina, me pidió enfáticamente: por favor, presidente, no lo haga, yo cumpliré con mi deber, así sepa que es una injusticia. Y cumplió su año en Amazonía y luego pidió el retiro. ¿Cómo olvidar ese querido amigo, extraordinario padre, esposo, ejemplo de sencillez, el piloto presidencial Héctor Caicedo, que perdió la vida en febrero del 2013 en el accidente del DRUP presidencial? ¿Cómo no admirar, agradecer a mi equipo de protección presidencial, queridos amigos, testigos privilegiados de mis profundos y numerosos abismos y mis escasas cumbres doradas, pero también testigos de ese trabajo inagotable, día a día, con infinito amor a la patria, por el bien de todos, por una sociedad más justa, más equitativa, más digna, más soberana. Estos queridos amigos que el 30S del 2010 estuvieron dispuestos a perder la vida para defender a su comandante en jefe. Todos ellos son ejemplos de vida realmente. Pero también he conocido a aquellos que cuesta creer que fueron soldados, supuestos héroes reclamando prebendas en las calles, bloqueando caminos, etcétera, ocupando plazas, contradiciendo la propia definición de héroe, que es el que cumple más allá de su deber sin esperar recompensa. También he conocido traidores a la patria que el 1 de marzo de 2008 sirvieron a gobiernos extranjeros y no al suyo propio. Oficiales en servicio pasivo que piensan que la patria comienza y termina en las Fuerzas Armadas y que abusivamente pretenden en la guerra de la vida construir las trincheras más seguras exclusivamente para ellos sin pensar en los demás. Oficiales en servicio pasivo que invocan su amor a la institución mientras intentan instrumentalizarla para las más bajas politiquerías. Es normal, queridos soldados. Así sucede en cualquier grupo humano. Lo importante es la visión que predomine como institución. Y aquí, con todo el aprecio, cariño, gratitud que tengo para el general Garzón, tengo que decirle que no comparto su visión, ese discurso de siempre, la institución como un fin en sí mismo y al autodenominarse columna vertebral de la patria. Me parece tremendamente excluyente. Entonces la policía no es parte de esa columna vertebral, los profesionales no somos parte de esa columna vertebral, nuestras madres que nos criaron con tanto amor, muchos de ustedes están aquí por el sacrificio de una madre que se desveló día tras día para darnos educación, alimentación, no son parte de esa columna vertebral. Todos somos la columna vertebral de la patria, todos somos importantes para el nuevo Ecuador, todos somos pilares fundamentales. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, los profesionales, los estudiantes, los artesanos, los agricultores, las amas de casa. Precisamente eso es lo que está en disputa. Esas dos visiones. Pretender una institución más importante que otra
o que la patria empiece y termina en una institución, por importante que sea. O saber que todos somos obreros, que todos somos trabajadores para construir la patria nueva, la patria digna, la patria de todas y de todos. Debemos buscar unas Fuerzas Armadas que son medios, no fines, que cumplan con su deber de defender la patria, pero sin creerse más importantes que los demás. Unas Fuerzas Armadas sin las grandes inequidades existentes en su interior, y con soldados que esperen ni más ni menos beneficios que los demás ciudadanos. Muchas veces he escuchado hablar de la familia militar. Qué hermoso término, qué bueno. Pero queridos soldados, jamás dejen de pensar en las familias del resto. Todos tenemos derechos. Todos construimos la patria día a día. El soldado con su heroísmo, pero también el comerciante informal con su sudor diario. Las madres solteras con su infinito amor por sus hijos. Los obreros con sus callosas manos. Los campesinos con su arado y azadón. El ejemplo del verdadero soldado es aquel que describió Bolívar en la Asamblea de Caracas el 2 de enero de 1814. Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria. No es el árbitro de las leyes ni del gobierno, es el defensor de su libertad. Sus glorias deben confundirse con las de la República y su ambición debe quedar satisfecha al hacer la felicidad de su país. Al nuevo mando, mucha suerte y todo el respaldo del compañero presidente. Y a ustedes, soldados de la patria, la gratitud, el reconocimiento y el compromiso para trabajar juntos por la patria nueva, la patria de todas y de todos. Hasta la victoria siempre, compatriotas.